Un tiempo con Dios para meditar todo el día, solamente con la palabra. Y leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y la continuación del versículo 2. Y dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso solamente con la palabra. Y estamos viendo la misión que hay para nuestras vidas, no solamente como iglesia local, y vimos primeramente que la misión de lo que debemos hacer es predicar la palabra. Pero hoy quiero enfocarme en cómo predicar la palabra, cómo hacer para predicar la palabra. Y es importante volver a recordar que como iglesia local, todos los que aportamos en diferentes formas, en servicio, en recursos, en oración, todos aportamos para que esta misión se pueda cumplir. Así que es una bendición cuando somos parte de esta misión, porque es para todos. Y predicar la palabra, hoy ¿cómo hacerlo? Y la respuesta es solamente con la palabra. Así que el versículo 2, la continuación, nos da la primera instrucción: que prediquemos la palabra. Significa que proclamemos esa palabra, que hablemos de esa palabra, que la comuniquemos por todos los medios a donde Dios nos permita ir. Cada persona no puede ir a todo el mundo, pero como somos muchos en el mundo, Dios pone a cada persona en cada sector para que podamos predicar. Esta frase es como un llamamiento público, que prediques e instes a tiempo y fuera de tiempo, como un llamamiento público, un lema para que la gente pueda responder a ese llamado. Y este es también nuestro lema en la actualidad, un llamamiento a emprender una proclamación común de la palabra de Dios. Observemos que aquí dice que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa que deberíamos predicar en todo tiempo, no importa el día, no importa la hora, no importa en qué lugar estemos, siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Y también tener la sabiduría de cómo hacerlo, porque el Señor habla de que nos hagamos judío al judío y griego al griego. Y eso es también preguntarle a Dios cómo puedo entrar. Tal vez no tengo las facultades o el conocimiento para hablarle a doctores. Tal vez unos tienen los dones y el conocimiento para hablar dentro de la política. Tal vez otros tienen las facultades para hablar en el pueblo necesitado, lo que hemos hecho como iglesia en la calle del Bronce, en la calle del Cartucho, en la calle L. Todo esto que todo mundo no está capacitado. Por eso, judío al judío y griego al griego. Y a donde vayamos, que Dios nos dé la sabiduría de cómo debemos entrar. Pero otra aclaración es que al predicar, Pablo no dijo que predicáramos la Biblia, o sea, que tomáramos un versículo de la Biblia y después hiciésemos un sermón alrededor de ese versículo. Alguien me enseñó en el Instituto Bíblico que un texto tomado fuera de contexto se convierte en un pretexto. Por eso no debemos predicar acerca de un versículo de la palabra de Dios, sino que tenemos que predicar el completo contexto de la palabra de Dios. Porque por eso hay muchas doctrinas y hay mucho desorden en nuestra mente acerca de quién es Dios. La instrucción que dice que insta a tiempo y fuera de tiempo contiene un verbo que tiene la idea de ser diligente, o mejor dicho, que actuemos con urgencia. Ya, el tiempo es ya. Hay como una fuerza, como expulsar, como cuando un bebé ya está a punto de nacer, un apremio sobre nosotros. Deberíamos estar siempre alertas
preparados para comunicarla de la mejor manera. La palabra también nos dice que redarguye. Esta palabra redarguye nos indica que debe ser comunicada con convicción. Al redarguir tenemos que tener convicción al saber lo que estamos hablando, porque si nos enredamos o no sabemos qué es lo que hablamos, por eso hay personas que quedan en las mismas, y para esto se necesita preparación que Dios mismo nos da a través de su palabra. La palabra reprende indica corregir o exhortar, amonestar con amor, y hay algunos que piensan que esta palabra tiene la idea de amenazar o de regañar o de poner un castigo, y algunos los han tomado de esa forma, pero no es la correcta, porque la exhortación nos tiene que animar, nos tiene que consolar, y eso muestra que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos consolación. La otra expresión que vemos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, significa o nos señala la necesidad de comunicar la palabra de Dios ejercitando muchísima paciencia. O sea que tenemos que tener un toque del Espíritu Santo para poderla enseñar, porque recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, pero las características de ese amor es amor, gozo, paz, paciencia. Y no siempre podemos pleitar con personas que aún no han renovado su mente y queremos que piensen como nosotros, porque eso es lo único que nos hace religiosos y legalistas. Tenemos que dejar que Dios obre, porque la palabra de Dios nos enseña que quien convence de pecado, justicia y de juicio al mundo es el Espíritu Santo, no nosotros. Por eso Dios obrará ahí, y nosotros lo único que tenemos que hacer es poner todo en las manos de Dios, pero también tener sabiduría y paciencia para predicar. Y en cuanto al último término que dice con paciencia y doctrina, como dijimos anteriormente, a enseñar, nos muestra que cada persona y cada iglesia local es la responsable de comunicar la palabra de Dios, ejercitando paciencia, pero también sabiduría. Y también que cada iglesia local es la responsable de poder tener un ministerio de enseñanza, un ministerio de discipulado, donde podamos entender estas cosas, donde podamos aprender doctrina, donde podamos aprender palabra de Dios, y no solamente donde nos entretengan y nos hablen bonito para que soltemos plata, pactemos, sembremos, hagamos votos y enriquezcamos más a alguien con un propósito equivocado. Cada iglesia local tiene la responsabilidad de tener un ministerio de enseñanza, porque cada quien que se congrega debe saber dónde está parado y hacia dónde va. Pero cada persona que se congrega también está en la responsabilidad de tomar las herramientas que cada iglesia tiene, de discipularse, de congregarse y de crecer en las áreas que Dios le muestra, en los dones y en los talentos. Así que todos estos elementos incluidos en la predicación de la palabra de Dios hacen el cómo. Ya vimos el qué hacer, predicar, pero hoy el cómo. De esta manera tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Redarguyendo, reprendiendo, exhortando con paciencia y con doctrina. Así que, para terminar, la invitación, entendiendo la misión para nuestras vidas, es que cada vez que tú y yo enseñamos palabra, es solamente palabra. No necesitamos un libro adicional. No necesitamos qué piensan los otros. No necesitamos que haya algo que venga a ayudarle a la palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma y no necesita un libro más para que sea explicada. Dios, en su gracia, en su sabiduría y en su misericordia, en su amor y fidelidad, nos dejó todo en la palabra de Dios para que pudiésemos entender. Dice Hebreos capítulo 1 que
Anteriormente hablaba a través de los profetas y hoy en día nos habla a través de su Hijo. ¿Queremos conocer a Jesucristo? Conozcámoslo a través de la palabra. Por eso prediquemos solo la palabra, porque la palabra tiene todo lo que necesitamos. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por irnos enseñando acerca de esta misión, Dios, que es para nuestras vidas, Dios, no solamente para Timoteo ni para los pastores o líderes, sino para todos, Dios. Y hemos visto que hay diferentes formas de predicar y que todos ponemos un granito de arena para que nuestra iglesia local se extienda y predique y pueda llevar un mensaje, Dios, a los que no lo conocen, Dios. Por eso gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo, por mostrarnos la forma correcta en lo que debemos hacer. Y gracias, Padre, por cada iglesia local que instruye, que enseña, que forma, que capacita, Dios, a ministros para que continúen el legado, Dios. Bendigo cada iglesia que lo hace, Dios, y la que no lo hace, Padre, te pido que les des discernimiento, les des sabiduría y pongas en su corazón ese compromiso de poder capacitar soldados para esta lucha, para esta guerra, y para que podamos continuar unidos adelante, porque juntos podemos más. Gracias, bendito Dios, dejamos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.